creo que ya son las 6:30. Vamos a comenzar. Me presento, yo soy Mauricio Orrego. Yo soy gastroenterólogo hepatólogo, trabajo en Medellín. Soy el actual presidente de la Asociación Colombiana de Hepatología y tengo el gusto hoy de compartir, yo como moderador, con diferentes colegas que nos van a hablar acerca en este simposio de inmunosupresión en trasplante hepático y en trasplante renal. Esto es un tema que se va a abordar como parte de lo que hemos venido haciendo de educación continuada a través de la Asociación Colombiana de Hepatología, y quiero agradecer a Madi Arroyave de Novartis por darnos la oportunidad de desarrollar este webinar. En primer lugar, quiero invitar a la doctora Mónica Tapias, que nos va a hablar de generalidades de inmunosupresión. La doctora Mónica Tapias es internista hepatóloga del Hospital Universitario Fundación Santa Fe, Bogotá. Ella hizo su entrenamiento en la Fundación Favaloro en Buenos Aires y es actualmente vicepresidenta de la Asociación Colombiana de Hepatología. Buenas noches, Mónica, adelante. Gracias, Mauricio, por tu introducción. Acá estoy. ¿Se ve la presentación, Mauricio? Sí. Perfecto. Sí, está muy bien. Dale, Mónica. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por tu introducción. Agradezco a todos los asistentes y a las personas que nos acompañan el día de hoy de querer compartir estos temas tan interesantes para nosotros en hepatología y la patología de trasplantes. A su vez, a la Asociación Colombiana de Hepatología, a Madi, representante de Novartis, por patrocinar el evento de hoy. Me corresponde hablar en la noche de hoy sobre generalidades en la inmunosupresión. No podríamos hablar de trasplantes sin recordar a los considerados santos del trasplante, que son este par de médicos cristianos, ellos gemelos, quienes son recordados en la historia del trasplante, puesto que ellos eran reconocidos por atender gratuitamente a los enfermos. Es un milagro que los hace reconocer en este ámbito, es por trasplantar a una persona de una pierna, proponiéndole un injerto de una persona de raza negra, que era un criado de ellos, y por eso es que ellos son tan conocidos en el ámbito del trasplante. Este sueño se materializa posteriormente, hacia los años 50, en trasplante de hígado se empieza hacia el año 52 el primer trasplante en perros, pero es el doctor Thomas Starks en el año 1963 quien hace el primer trasplante en humanos. Trasplantó un niño de 3 años con cirrosis secundaria a una atresia de vías biliares. Desafortunadamente el niño fallece en la misma cirugía debido a hemorragia que no se pudo controlar. 4 años más tarde, estimulado por Roy Kahn, extrapolado esto de trasplante renal, se introducen medicamentos inmunosupresores, corticoides, principalmente OKT3, y hace que la sobrevida, que no era a más de un mes, se llegue a cerca de más del 60% en el primer año. En el año 79 se introduce la ciclosporina, y esto sí que cambia la evolución del trasplante, aumentando la sobrevida a cerca del 70% más en el primer año. Sin embargo, fijémonos que en el año 83, después de evaluar cerca de 500 trasplantes de hígado, el NIH lo reconoce como un procedimiento efectivo en los pacientes con enfermedad hepática terminal.
Hacia los años 94 se introduce el tacrolimus y esto aumenta también la sobrevida del trasplante. En los años 99 se introduce los mTOR y fijémonos que pasaron 30 años desde el año más o menos 88 de pasar 20 centros de trasplante hasta contar más o menos 80 países que hacen trasplante en el mundo. En la actualidad se hacen cerca de unos 35.000 trasplantes de hígado, sin embargo, pues no va a suplir las necesidades ni las listas de espera de trasplante de hígado que siguen aún largas. Ya, como he mencionado, algunos de los factores importantes que han mejorado la sobrevida de los pacientes en trasplante ha sido pues el control de las infecciones y los avances sobre todo en la técnica quirúrgica, la mejoría de las anastomosis vasculares, biliares y a su vez el uso de medicamentos inmunosupresores que son seguros, selectivos y eficaces pues para controlar principalmente el rechazo. Hablemos ahora en general de las fases de la inmunosupresión, en la cual hay que entender ese microambiente inmunobiológico, en donde pues la puesta en contacto del paciente con un injerto activará todo el sistema inmunitario. Esa activación es más intensa cuanto más sea diferente la relación inmunológica entre el donante y el receptor. Es así como la destrucción del aloinjerto por el sistema inmunitario del receptor tendrá lugar en dos fases. Una primera fase que es la llamada como fase de iniciación o reconocimiento o de inducción de la respuesta y una segunda fase que será la fase citotóxica o de destrucción del injerto. La primera fase, entonces, al ponerse los aloantígenos del donante, se exponen o se presentan por las células presentadoras de antígenas, que en nuestro caso pues son los macrófagos, las células de Kupffer, las células dendríticas y las endoteliales, son presentadas al linfocito T y es en el linfocito T que estos aloantígenos se unen al receptor del linfocito T, estimulando la producción del factor nuclear del linfocito T que va a generar la producción de interleuquina 2 y de su receptor, generando esto en una expansión clonal de los linfocitos T a los reactivos. Esta respuesta citotóxica va a hacer que se estimulen todas otras series de células proinflamatorias también, como tenemos las células dendríticas, los natural killers, los linfocitos T, generando esta la segunda fase de la inmunosupresión, que es la fase efectora de destrucción tisular. A su vez, tenemos que tener en cuenta que toda esta síntesis de interleuquina 2 hace que se aumente la respuesta de los T-helper C4D y la producción de la respuesta de los T-helper tanto uno para que se produzca el interferón gamma y los T-helper 17 que aumenta la producción de interleuquina 17 va a favorecer probablemente el rechazo humoral. Es así que el encontrar medicamentos que bloqueen alguna de estas vías va a hacer que podamos detener toda esa cascada proinflamatoria y citotóxica que nos va a generar el rechazo del injerto. Entonces, ¿qué tenemos disponible para esto? Tenemos medicamentos inmunosupresores, ampliamente pues muy conocidos los corticoides, los inhibidores de la calcineurina, los antimetabolitos, los mTOR y los anticuerpos mono y policlonales. Esta gráfica quiero mostrar cómo la célula presentadora de antígenos pues va a hacer que estimulen muchas partes al linfocito T y es aquí donde dependiendo la inhibición de algunas señales va a hacer que se produzca la inhibición de esa activación del linfocito T. Medicamentos como cuáles, los inhibidores calcineurínicos como la ciclosporina y tacrolimus van a unirse a la calcineurina de la ciclofilina que son dependientes del calcio y este va a hacer que se bloquee el factor productor de estimulante del nuclear del linfocito T, que a su vez va a estimular la producción de interleuquina 2. Otros medicamentos como son los antimetabolitos, tenemos la satioprina que inhibe el ciclo celular y así como el ácido micofenólico que inhibe la síntesis también de nucleótidos, también generando un bloqueo de la síntesis celular.
Y tenemos muchos anticuerpos, algunos de ellos anticuerpos policlonales, como es el caso de la timoglobulina, que produce una depresión masiva celular. Tenemos otros como es el basiliximab, que va a inhibir la producción de interleuquina 2, y pues otros medicamentos, aquellos como los que van a bloquear el antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos, y medicamentos en investigación que probablemente vayan a hacer también bloqueo específico de esos receptores. En cuanto a perdón, me devuelvo acá. En cuanto a los mTOR, pues al inhibir la mammalian target of rapamycin, va a bloquear también el ciclo celular al inhibir las ciclinas principalmente. Pero una de las dificultades en encontrar una inmunosupresión adecuada es encontrar ese balance adecuado entre el rechazo y la infección, puesto que debemos dar suficiente medicación para evitar un rechazo, pero no debemos dar tanta medicación que nos produzca efectos adversos, sobre todo lo más temido como son las infecciones y la aparición de cánceres de novo. Es así como podríamos tener a riesgo la viabilidad del injerto. Eso nos disminuye la sobrevida del injerto, y pues en cuanto a las infecciones y cánceres, pues la sobrevida del paciente. En cuanto a las fases de la inmunosupresión, tenemos que son tres: la fase de inducción, la de mantenimiento y la del tratamiento del rechazo. Entonces, los medicamentos que usamos para esto, los corticoides los usamos en las tres fases. El mecanismo de acción, pues disminuye la migración de neutrófilos y la disminución de la producción de interleuquina, sobre todo la interleuquina 2, la 1 y la 6, y disminuye la transcripción de genes proinflamatorios. La dosis pues va a depender. Si es la fase inicial, damos una dosis alta con una una disminución progresiva, usualmente los 6 primeros meses, y la usaremos también en bolos, usualmente para manejo del rechazo. En cuanto a los efectos adversos de los corticoides, pues ampliamente conocidos, como es el aumento del azúcar, el desarrollo de diabetes de novo, la hipertensión, la hipercolesterolemia, desagradables efectos cosméticos como es el aumento de peso, las fracturas por osteoporosis, alteraciones neurológicas como es el delirium, y desafortunadamente el desarrollo de algunas infecciones, sobre todo infecciones oportunistas. En cuanto a los inhibidores de la calcineurina, pues tenemos que estos son la piedra angular principalmente para el comienzo del trasplante, como es la ciclosporina y el tacrolimus. Estos ya lo mencionamos, que bloquean la calcineurina y a su vez la activación del factor nuclear del linfocito T. La ciclosporina la usamos en dosis que va variando según los niveles y el tiempo del trasplante, así como el tacrolimus, y dependiendo la época del trasplante, pues usualmente tendremos alejado del trasplante unos niveles que no vayan arriba de 5. En cuanto a los efectos adversos de los inhibidores calcineurínicos, en cuanto a la ciclosporina, tenemos la hiperplasia gingival y el cambio en la coloración de la piel, y algunas molestias, sobre todo para la mujer, como es el desarrollo de hirsutismo. Quise traer esta pintura de un pintor español que fue José Rivera, en la cual se ve una pareja y vemos a una mujer, que es la mujer barbuda, que se denomina este cuadro, en la cual esta es la mujer, y pues vemos que sí es una mujer porque está amamantando a su hijo. Desafortunadamente, pues muchas mujeres sí se quejan de estos efectos de la ciclosporina. Nunca hemos llegado a ver una mujer así de barbuda, pero pues recordemos que sí hay efectos indeseables en ellas. En cuanto al tacrolimus, tenemos que es hasta 10 a 100 veces más potente que la ciclosporina, es más diabetogénico y produce alteraciones neurotóxicas como sobre todo delirio, cefalea y algunas situaciones neuropatías periféricas, y ambos medicamentos comparten el desarrollo de hipertensión arterial, hipercolesterolemia y hiperuricemia. Ambos medicamentos, al producir vasoconstricción renal, puede producirnos deterioro de la función renal, y si tiene una condición de base puede
renal de base puede desafortunadamente empeorarla en el transcurso del tiempo. Recordemos las interacciones de los inhibidores calcineurínicos, que son múltiples, algunos que disminuyen los niveles, como anticonvulsivantes, fenobarbital, fenitoína, algunos antituberculosos, algunos antifúngicos y algunos otros que aumentan los niveles, como son los calcioantagonistas, algunos antiarrítmicos como la amidarona, antibióticos como la claritromicina y algunos medicamentos para inhibir la secreción gástrica como es el omeprazol. En cuanto a los antimetabolitos, tenemos la satioprina, que fue muy usada al comienzo del trasplante de hígado, se ha dejado ya de usar en la actualidad. Este es un medicamento que es una prodruga de la 6-mercaptopurina y bloquea la síntesis de purina. Algunos de los efectos adversos tenemos leucopenia por depresión medular, pancreatitis, y pues no lo usamos ya mucho en hígado por la toxicidad hepática y a su vez por su riesgo también de lo que se ha denominado hepatitis isquémica. Otro antimetabolito son los derivados del ácido micofenólico, como es el micofenolato sódico y el mofetilo. Estos también inhiben la síntesis de purina y producen un bloqueo celular. Las molestias que presentan los pacientes, la mayoría son gastrointestinales y algo de bloqueo medular, más sin embargo es muy seguro o pues no tiene pues daño renal. Algunas de las molestias gastrointestinales se mejoran cambiándose la presentación del micofenolato mofetilo a sódico. Ahora, en cuanto a los inhibidores del mTOR, tenemos dos, rapamicina y everolimus, de lo cual en la actualidad solo usamos everolimus para trasplante pues, de hígado. Este pues, produce un efecto antiproliferativo y pues se usa principalmente en aquellos esquemas que queremos usar una dosis baja de inhibidor calcineurínico o inclusive que queremos suspenderlo o no usarlo porque el paciente tenga una disfunción renal de base. El everolimus es un macrólido producido por el Streptomyces hygrospicus. Al contrario de los inhibidores de la calcineurina, el everolimus no inhibe la producción de interleuquinas, que resulta de la activación de las células T inducida por la presentación del antígeno. El mecanismo de inmunosupresión radica en la capacidad de inhibir la proliferación a nivel del ciclo celular. Entonces el everolimus pues bloquea el mTOR y a su vez bloquea la fase de eje 0 a G1 y pues dentro de los efectos adversos que tenemos la hiperlipidemia, la aparición de úlceras, diarrea, leucopenia, edemas periféricos y se cree que pues tiene algunos efectos de cicatrización, por eso es que al comienzo del trasplante se prefiere no usarlo por algo de riesgo de compromiso de la sutura, de la cicatrización en la sutura vascular y puede producir algo de disencia de las heridas, aunque en los estudios posteriores no ha mostrado eso. Algo de los efectos adversos principalmente metabólicos es por el bloqueo de los pipargamas y por la alteración en el metabolismo de la insulina, lo cual genera un aumento en la resistencia a la insulina. Ahora, también tenemos anticuerpos monoclonales y policlonales, ya no los usamos como la OKT3, que se usó también al comienzo del trasplante, debido a que pues produce una depresión celular tan severa que tiene un aumento también en el riesgo del desarrollo de linfomas post-trasplante. En cuanto a la timoglobulina, pues produce una opsonización de linfocitos y lisis y depresión celular, produce el síndrome de liberación de citoquinas y lo reservamos solo para algunos rechazos resistentes a los corticoides o eventualmente crónicos. Y ahora pues tenemos disponibles algunos anticuerpos monoclonales humanizados que bloquean el receptor de la interleuquina 2, como es el basiliximab y el daclizumab, de los cuales algunos eventos adversos son las infecciones también, sobre todo la reactivación y enfermedad por citomegalovirus y el desarrollo también de PTLD.
En cuanto a algunas situaciones y poblaciones que debemos tener en cuenta para trasplante, si bien ya los medicamentos antivirales de acción directa han hecho que cada vez menos tengamos pacientes receptores por hepatitis C para trasplante, preferiblemente en este grupo, aunque pues todavía tenemos, uno quisiera no tener tanta inmunosupresión para evitar una recurrencia severa en el injerto. En cuanto a las mujeres en embarazo, pues usualmente no trasplantamos embarazadas, pero pues si la mujer está en edad fértil, no es una contraindicación para el embarazo, sin embargo, sí es mejor planearlo y sería más seguro después del año del trasplante. En general, los inhibidores calcineurínicos son seguros y algunos antimetabolitos, pues los antimetabolitos pueden tener algún efecto teratogénico, por eso debería usarse con precaución en el embarazo. En cuanto al cáncer hepatocelular, la recurrencia es cerca del 15% y se asocia con niveles altos de inmunosupresión y probablemente de sus estudios iniciales mostraron que los mTOR probablemente disminuían la recurrencia del mismo. Algunos estudios pues han dejado en entredicho esto. En cuanto a los pacientes con disfunción renal, que ya hablaremos más adelante, se recomienda pues una dosis reducida de inhibidor calcineurínico y la introducción temprana del mTOR. En cuanto a los pacientes con síndrome metabólico, y recordemos que cada vez más tenemos pacientes que son llevados a trasplante por hígado graso de origen no alcohólico, quisiéramos tener un mejor control metabólico y pues se recomienda retirar tempranamente los corticoides, y cuando tenemos una enfermedad autoinmune de base probablemente necesitamos un medicamento permanente como son los corticoides. Es así, ya para terminar, que el tratamiento inmunosupresor en general pues va dirigido y es individualizado porque tenemos muchas variables que tenemos que tener en cuenta: la edad, el sexo, la etnia del paciente. Los pacientes de raza negra rechazan más, si el paciente tiene disfunción renal o no, si el paciente tiene una enfermedad o condición autoinmune o un cáncer. Es así que podemos usar uno o más medicamentos siempre y cuando queramos mantener esa balanza de tener la viabilidad tanto del injerto como del paciente y disminuir los eventos colaterales de la medicación. Probablemente debemos dar mejor un poco de uno y no mucho de todos para poder tener esa balanza que he mencionado. En cuanto a lograr ese efecto inmunosupresor, pues también la dificultad es evitar el riesgo de infecciones, y recordemos que a veces necesitamos uno o más medicamentos dependiendo pues la condición del paciente de base. Ya pues quiero agradecer a todos pues por su atención, y pues no está de más pues recordarles nuestro próximo congreso que se llevará el próximo año en Cartagena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. Usted, como siempre, tan precisa en sus conceptos y por tan excelente revisión. A continuación, tenemos el gusto de tener al doctor Camilo Montero, es nefrólogo, a hablar acerca de enfermedad renal crónica post-trasplante. Buenas noches, doctor Montero. El doctor Montero es nefrólogo, coordinador del grupo de trasplantes de la clínica Colsanitas y coordinador del grupo de trasplantes de la clínica del Conde. Adelante, doctor Montero. Buenas noches. Muy buenas noches para cada uno. ¿Están viendo la presentación? Sí, está bien, perfecto. Perfecto, bueno. Adelante. Entonces, lo primero, no tengo ningún conflicto de intereses con respecto al tema que vamos a desarrollar. Y el objetivo de esta conferencia son tres cosas importantes. El primero, que evaluemos el impacto de la insuficiencia renal en los pacientes que tienen trasplante de hígado. ¿Cómo podríamos optimizar la búsqueda de estos pacientes y analizar un poco las estrategias para reducir ese riesgo? Bien. El principal objetivo en cualquier grupo de trasplante de órgano sólido, básicamente es la supervivencia del paciente. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y lo digo porque especialmente en nuestra área, y estoy seguro que puede suceder con las otras áreas de trasplante de órgano no sólido, nos vamos a diferentes desenlaces como el rechazo a 1 año, el riesgo de infección a 1 año, el riesgo cardiovascular a 3 años, pero el objetivo claro es, debemos emplear todas las estrategias posibles para que la supervivencia del paciente sea la mejor. Idealmente, con poca morbilidad,
con una costo-efectividad adecuada, pero que podamos medirlo en el tiempo. Y eso yo creo que es lo que más falta nos hacen en los diferentes escenarios en trasplante de órganos sólidos. Entonces, la supervivencia de trasplante de hígado, estamos hablando que alrededor las diferentes estadísticas nos hablan de una supervivencia de un 90% a un año, y a 5 años de un 75%. Sin embargo, sabemos que la mortalidad temprana sí está asociada a factores relacionados con el trasplante, pero la mortalidad tardía, y cuando hablo de tardía es después de 5 años, existen múltiples razones dentro de las cuales las comorbilidades son las más importantes, y allí la insuficiencia renal crónica tiene un papel importante. Desconozco si en Colombia ustedes utilizan estos sistemas, pero lo que nos permite ver es que este sistema o esta escala de puntuación que se utilizó a partir del año 2002 hablaba de elegir pacientes que tuvieran un mayor riesgo de mortalidad en lista. Y la variable que mayor peso tiene, la variable más importante dentro de esa ecuación, es la creatinina, lo cual habla del impacto que tiene la disfunción renal en la mortalidad de los pacientes en lista de espera. Ahora bien, desafortunadamente, a pesar de que la creatinina tiene el valor más alto en esta ecuación, pues no distingue si es una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica, algo que es importante. Y pues está claro que desde que se utiliza este sistema de asignación, el número de pacientes con insuficiencia renal crónica, que tenía una incidencia alrededor de 5% año, se elevó hasta el 7-8% año desde que están utilizando este sistema de asignación de órganos. Igualmente, esto llevó a que se aumentara la probabilidad de hacer trasplantes combinados, trasplantes de hígado-riñón, que eran antes de utilizar este sistema de puntuación, nos acercaba al 3% y posteriormente llegó al 8%, lo cual habla del impacto que tiene la disfunción renal en estos pacientes. Pues bien, múltiples razones explican este compromiso, ¿sí? Y dentro de estas está la hipovolemia, que tiene un impacto enorme, ya sea por sangrado, ya sea por pérdidas gastrointestinales, la hipoperfusión, alteraciones en la hemodinamia, donde está el síndrome patorrenal, alteraciones propias del parénquima renal, y aquí especialmente en pacientes con hepatitis infecciosa, hepatitis C, un gran porcentaje de esos pacientes, si los biopsiáramos a todos, encontraríamos un porcentaje bastante alto, bastante significativo de presencia de complejos inmunes en el riñón. Los medicamentos, todos los exámenes diagnósticos a los que es sometido un paciente de estos, pues son múltiples las razones por las cuales estos pacientes pueden llegar a tener disfunción renal en la lista de espera. Y estudios no recientes, pero estudios importantes con un volumen significativo de pacientes hablan de que la insuficiencia renal se presenta como una de las principales complicaciones en los pacientes con hígado como segunda causa en trasplantes de órgano sólido, siendo primero intestino y después hígado. Y la razón para esto probablemente es que existen múltiples razones que pueden afectar la función renal. Entonces, lo que podemos ver es que previo al trasplante, esta hemodinámica en los pacientes que tienen cirrosis descompensada, especialmente la hemodinamia renal, está comprometida por la presencia de hipertensión portal, de vasodilatación sistémica, y esto constituye como el primer impacto. Es decir, es un paciente que llega con alteración hemodinámica en el momento de su trasplante, antes de ser realizado el procedimiento. Un segundo impacto que tiene que ver probablemente con los factores perioperatorios, en donde la literatura ampliamente habla de movimientos francos o fuertes de volúmenes que se presentan durante la cirugía y obviamente factores propios del donante. Y un tercer impacto que es el posoperatorio temprano y el posoperatorio tardío, en donde probablemente la inmunosupresión es lo que mayor evidencia disponible con respecto al impacto tiene. Es decir, no se trata de una entidad en un momento específico, sino de múltiples manifestaciones, de múltiples alteraciones que pueden producir disfunción renal y que se presentan cuando entra el trasplante, durante el trasplante y posteriormente durante toda su supervivencia con el trasplante funcionando. Ahora bien, uno quisiera saber que existen muchos pacientes que van a tener disfunción renal y otros que no. Pero lo importante es definir cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de disfunción renal para, idealmente, en esta población emplear estrategias
que nos permitan realizar o introducir cambios para reducir el riesgo en el futuro de una insuficiencia renal crónica. Una muy fácil y una muy sencilla es evaluar el nivel de creatinina sérico pretrasplante y cuánto tiempo este nivel de creatinina ha estado elevado. Sin embargo, el nivel de creatinina no es un buen indicador en un paciente con trasplante o con un paciente con enfermedad hepática de este tipo, debido a que son pacientes que usualmente tienen una masa muscular reducida. Es decir, que van a tener una síntesis de creatinina reducida. Y la gran mayoría, no conozco cómo se realiza aquí en diferentes grupos de trasplante, pero la gran mayoría evalúa la función renal de acuerdo a ecuaciones en las cuales la creatinina es lo más importante. Y si la creatinina en un paciente con masa muscular está inadecuada, pues la fórmula va a salir inadecuada y va a sobreestimar, nos va a dar un valor mayor de función renal que el que realmente el paciente tiene. Entonces, aunque es una fórmula sencilla, no es lo ideal. Existen varias formas de evaluar el riesgo en esta población, el riesgo de insuficiencia renal, pero hay una que es importante porque este es un grupo que está bastante involucrado en la insuficiencia renal en los pacientes con trasplante de hígado. Este grupo evaluó cerca de 50,000 pacientes, sacando pacientes que tenían trasplante hepático previo de múltiples órganos o había estado con un trasplante o en lista de espera para trasplante de riñón. Y con 43,000 pacientes se evaluaron 14 factores de riesgo que probablemente tenían impacto en la función renal. Interesante que este índice de riesgo renal, entre más alto puntaje, pues mayor probabilidad de insuficiencia renal crónica en el tiempo, y aquí se mide idealmente a 5 años. Y aquí lo que están es viendo diferentes puntos de corte y definitivamente se asocia la mayor probabilidad de tener el mayor puntaje de índice de riesgo renal, se asocia con una mayor probabilidad de insuficiencia renal crónica. Múltiples factores les decía que tienen allí en cuenta: la edad, la raza, presencia o no de colestasis, bilirrubinas, índice de masa corporal, presencia o no de diabetes, albúmina, sodio, historia de trasplantes previos, bueno. Pero lo más importante tal vez es que no solamente este índice, que es en principio sencillo, ¿sí?, nos podría indicar qué pacientes tienen riesgo de desarrollar estrategia, sino que aquellos que tienen riesgo alto se asocia también con algo que les mencionaba desde el principio, y es que entre más alto el índice, mayor el riesgo de mortalidad. Es decir, que prevenir la insuficiencia renal crónica en nuestra población nos va a llevar o hace parte de las estrategias para cumplir el principal objetivo en trasplante de órgano sólido, que no es nada diferente que la supervivencia del paciente. Entonces, bien, les mencionaba que realmente parece, aunque es amplio, 14 variables son amplias, la gran mayoría son parte de la historia clínica y parte de exámenes que con seguridad un grupo de trasplante de hígado los hace en la rutina, y se encuentra esa calculadora disponible en las redes. Ahora, probablemente existan otros, pero dentro del volumen de pacientes que usó y las variables que usa y los desenlaces medidos, es uno de los que con seguridad tiene mayor impacto. Bien, entonces sabemos que el impacto de la insuficiencia renal crónica es alto en mortalidad del paciente. Sabemos que hay pacientes que tienen más riesgo y que eventualmente podemos identificarlos. Entonces, si sabemos que el impacto es fuerte, si sabemos que podemos identificarlos, pues tenemos que tratar de generar estrategias en aquellos pacientes de riesgo alto. Dentro de las estrategias perioperatorias es difícil dar recomendaciones, porque las recomendaciones son basadas en la fisiología y en experiencias, pero no existen estudios clínicos bien diseñados con volúmenes adecuados para dar una evidencia que sea muy fuerte. Pero existen 4 puntos que son importantes. 1, mantener un adecuado estado de volumen. ¿Con qué? Usualmente hablamos de cristaloides o de coloides. Entre los cristaloides es muy importante tener en cuenta el cloro, ¿sí?, por el riesgo de una acidosis hiperclorémica. Pacientes que vienen acidóticos, que van a tener compromiso renal, entonces más acidosis, que van a tener clampeo de vasos, mayor acidosis. Entonces hay que tener cuidado. Cada paciente tiene que ser evaluado probablemente por su grupo de hígado, por su grupo de cirugía de hígado, por anestesia, para evaluar cuál es el mejor líquido que deben emplear para mantener un adecuado estado de volumen. Bueno, segundo punto es prevenir la sobrecarga de volumen, porque esta sobrecarga de volumen está asociada a mayor mortalidad, ¿sí? No solamente mayor probabilidad de terapia de reemplazo renal de diálisis post-trasplante,
sino que mayor mortalidad y probablemente mayor riesgo. Les repito, no son estudios con una evidencia que nos den una evidencia muy sólida, pero existen experiencias y cuando hablamos de sobrecarga de volumen, es aquel paciente que gana más de un 10% de su peso corporal en comparación con el preoperatorio. Como tercer punto, es el de asegurar una perfusión renal adecuada durante el trasplante y tratar de objetivizar. Y adecuada es tener una presión media mayor de 65 milímetros de mercurio y si es un paciente con hipertensión arterial crónica, entre 80 y 85 milímetros de mercurio. ¿Con qué? Pues nuevamente, un buen estado de volumen nos debería garantizar esta presión de perfusión adecuada. Los vasopresores, ¿sí? Que también probablemente la norepinefrina tiene un poco más de evidencia, nos podría ayudar, aunque repito, nada de esto tiene una evidencia conclusiva, pero son las estrategias que debemos emplear. Y por último, y en algo que no quiero involucrarme, la técnica quirúrgica, aquella que nos haga perder menos volumen, y eso dependerá probablemente de cada caso, de cada experiencia, de cada grupo, para finalmente llegar a decir que los inmunosupresores podrían llegar a tener algún impacto aquí. Entonces, lo primero que yo pienso aquí es, cuando se ve todo esto, cómo es el riñón de un paciente con enfermedad hepática, cómo llega el momento del trasplante y comenzar a ver, y lo mencionaba ahora Mónica, que los inhibidores de calcinurina y los inhibidores de mTOR son probablemente la piedra angular del tratamiento. Pues como nefrólogo me cuesta trabajo pensar en cuál es el impacto que pueda tener un inhibidor de calcineurina en un riñón que llega de esta forma, y aún más un inhibidor de mTOR, con todas estas alteraciones hemodinámicas, con este riesgo de insuficiencia renal aguda post-trasplante que de acuerdo a como lo definan, por Rifle, por Akin, por Mel, por aumento de la creatinina más de un 50%, porque hay múltiples fórmulas para definirlo, son pacientes que tienen alto riesgo de insuficiencia renal post-trasplante, que puede ir desde un 30 hasta un 60%, repito, de acuerdo a como lo definan. Y de estos, ¿sí? Entre un 20 y un 30% pueden requerir diálisis. Entonces, con un riesgo tan alto de insuficiencia renal aguda post-trasplante, pensar en un inhibidor de calcinurina y pensar en un inhibidor de mTOR cuesta trabajo. Miremos qué estrategias o cómo vienen surgiendo las estrategias con respecto a esto. Entonces, bueno, se me olvidó esto, perdónenme. Antes quería mencionarles, si esto tampoco es una evidencia conclusiva, es un estudio retrospectivo, la gran mayoría de estudios en la búsqueda de insuficiencia renal aguda post-trasplante no hablan o descartan pacientes que estén muy comprometidos. Entonces, los que están más comprometidos con unos puntajes MEL arriba de 40, pacientes que están en diálisis, que están en cuidado intensivo, una estrategia es el uso de terapia de reemplazo renal intraoperatoria. Y con esto parece que la supervivencia en el primer año del injerto renal y el riesgo de terapia de reemplazo renal en los primeros 60 o 90 días es mucho más bajo. Algo que hay que explorar, algo que yo creo que todavía falta muchísimo por explorar, pero es interesante específicamente en esta población muy comprometida, de la cual ningún estudio hace parte, ningún estudio de inmunosupresión. Todos descartan esta población. Ahora bien, les decía que con respecto a los inmunosupresores, ustedes hablan que los inhibidores de calcinurina son la piedra angular. Y entonces es clarísimo el impacto o el efecto que tienen los inhibidores de calcinurina en la hemodinamia renal, y no solamente en la hemodinamia, sino en los múltiples espacios del riñón, a nivel vascular, a nivel del parénquima, a nivel tubular. Entonces, miremos qué se ha intentado. Lo primero que yo veo son los niveles. Estamos hablando de estudios con pacientes entre el 2000 y el 2010. Cuando vemos los niveles, un nefrólogo que ve es, primero, que tengo un paciente con este compromiso renal y segundo, con unos niveles arriba de 10 nanogramos por mililitro, pues da escalofrío. Realmente da escalofrío. Es lo que se necesita, pero da escalofrío. Este estudio, planteando eso, nos dice, ¿será que si nosotros iniciamos el inhibidor de calcinurina, no en el momento del trasplante inmediato, sino 3, 5 días después, habrá algún impacto? Bueno, entonces aquí este estudio, los franceses cogen 200 pacientes y lo que hacen es un grupo con tacrolimus y esteroides y micofenolato. Y a esos pacientes los comparan con otro exactamente igual, pero la diferencia es que el tacrolimus va a comenzar al día 5 post-trasplante. ¿Cuánto quieren de niveles en estos pacientes? En estos pacientes buscan niveles mayores a 10 nanogramos por mililitro. Les repito, a mí me parece bastante alto si miro lo que hacemos en trasplante renal. El objetivo es medir qué
número de pacientes elevan la creatinina más allá de 1.5 en el post-trasplante o en el mes 6 post-trasplante. Los resultados del estudio es que, perdónenme, los resultados del estudio es que no existe diferencia realmente, que el impacto numéricamente existe una creatinina, una función renal mejor en aquellos que se les dio tacrolimus retardado a 6 meses, 1 o 2 años, pero no es significativo. Y si yo evalúo, porque también tengo que ver, ¿sí? Que cuántos de los pacientes tenían muy buena creatinina pretrasplante, cuántos la tenían muy comprometida, y es lo que hacen en el estudio, cuáles la tenían abajo de 1 antes del trasplante, cuáles arriba de 1, pues parece que existe una tendencia a que aquellos pacientes que tienen una muy buena creatinina, aquellos que tienen mejor creatinina, menor de 1 pretrasplante, son aquellos que mayor beneficio pueden obtener de un inicio de tacrolimus retrasado. Retrasado es al 5.º día. El problema aquí es que ellos no hacen la diferencia entre los niveles, realmente es mínima, no existe, y es lo que sucede en todos los estudios. Pero aquí no querían que hubiera diferencia de dosis, aquí lo único que querían es tacrolimus día 0, tacrolimus día 5. Entonces, primera estrategia, retardar el uso de tacrolimus hasta el 5.º día, eventualmente tiene beneficio en aquellos pacientes que vienen con muy buena función renal pretrasplante, definida como una creatinina menor de 1. Sigamos viendo qué más nos enseña la experiencia que ha recorrido el mundo. Entonces, si hacemos algo más, es decir, no solamente iniciamos el tacrolimus al 5.º día, sino que reducimos un poco la dosis, ¿podría ayudarnos? Entonces, este estudio, 500, un poco más de 500 pacientes en Europa y en Estados Unidos, evalúa 3 poblaciones. Una población con tacrolimus y esteroides, niveles mayores de 10. Una segunda población, tacrolimus con micofenolato, aquí es importante, micofenolato y esteroides, y niveles menores a 8, un poquito menores que los otros. Y un tercer grupo con tacrolimus, iniciando al día 5.º, con micofenolato, con esteroides e inducción con anti-CD25, en este caso daclizumab. ¿Qué resultados encontraron? Encontraron que la probabilidad de disminución de la creatinina al 6.º mes post-trasplante, ya sea en el paciente que inició tratamiento por protocolo o aquel que lo mantuvo, especialmente en este, pues aquel paciente que le ponen tacrolimus con menor dosis, menos de 8, que a eso le suman micofenolato, que lo inician el 3.º día, al 5.º día, perdónenme, tienen una mejor recuperación de la función renal. Y algo muy importante, tienen menor riesgo de rechazo según este estudio, lo cual quiere decir que inicio retardado de tacrolimus con niveles más bajos protege más la función renal y el uso de micofenolato probablemente ahorra el inhibidor de calcineurina sin afectar los desenlaces inmunológicos, en este caso, el rechazo. Vamos a ver qué más hay. Entonces ya vamos en retardado, ya vamos en con menor dosis, pero con micofenolato. Y esto hace parte de ese estudio, a pesar, es muy difícil, hacer estudios de disminución de tacrolimus en cualquier población con trasplante de órgano sólido es muy difícil, porque el protocolo quiere que sean unos niveles, pero los clínicos son pero muy reacios a bajar esos niveles y casi no se ven diferencias. Entonces, en este estudio, en los primeros meses se vieron algunas diferencias, pero no fueron muy importantes. Ahora bien, viene otra experiencia y es niveles tacrolimus, también iniciando el día 5.º, pero con reducción de los niveles, otra vez objetivo de tacrolimus. Los resultados, otra vez lo mismo, encontramos que la probabilidad de rechazo fue menor en el grupo que tenía niveles bajos junto con tacrolimus retardado y tacrolimus en dosis baja, es decir, no afecta el desenlace inmunológico. Que la probabilidad de tener función renal es mejor en aquel con inicio retardado y con dosis bajas. Y lo otro es que en este estudio, la importancia de este estudio es que aquí sí se hizo diferencia de niveles. A diferencia de los otros dos no era nada diferente iniciarlo el día 5.º, no hubo diferencia de niveles. En el segundo querían diferencia de niveles, pero no la lograron. A pesar de eso, poner micofenolato e iniciarlo retardado mejoró. Y este estudio es el que probablemente demuestra que el inicio retardado con niveles más bajos, estamos hablando de niveles abajo de 8, fue el que mejor evidencia demostró. Ahora bien, los inhibidores mTOR, no voy a entrar muy a profundidad. Existen múltiples opciones de usar los inhibidores mTOR desde el día 0 del trasplante, entre el día 0 y el día 7. Se pueden usar solos, algo que creo que no sucede o no he visto evidencia o experiencia en trasplante de hígado.
junto con inhibidores de calcinurina sin bajar las dosis de ninguno de los dos, o con inhibidores de calcinurina, pero con una reducción importante en esto. Aquí solamente me voy a referir a un estudio, y es este que evalúa una población cercana a un poco más de 200 pacientes, tacrolimus versus tacrolimus sirolimus. Los resultados, cuando leo el estudio, desastrosos. Supervivencia del injerto del paciente fue menor en el grupo de Metor. Y hubo algo bien importante, y es el riesgo de trombosis, el riesgo de problemas trombóticos. Entonces, por esa razón, creo que tienen alguna limitación, algún obstáculo en el uso de Metor de novo. Repito, usar Metor de novo en un paciente con insuficiencia renal aguda es un suicidio. El Metor es un antiproliferativo. Los pacientes con insuficiencia renal aguda y que hacen necrosis tubular necesitan recuperarse. El tacrolimus no me permite una recuperación adecuada, pero el Metor menos. El Metor es un antiproliferativo que lo único que va a hacer es prolongar esa necrosis tubular aguda, producir mayor daño tubular y aumentar la probabilidad de daño en el largo plazo. Entonces, no parece una buena idea en un paciente de alto riesgo de disfunción renal, no parece una buena idea ni iniciar el tacrolimus desde el día 0, iniciar el tacrolimus en dosis altas o iniciar un Metor. No parece buena idea. Este estudio, les repito, lo importante o el punto clave es el aumento en el riesgo trombótico. Y esto se los traigo, esto es hecho en trasplante renal, porque una de las entidades que nos puede producir insuficiencia renal aguda con enormes, pero enormes secuelas en el largo plazo es la microangiopatía trombótica. Y la unión o la asociación de Metor con inhibidor de calcinurina potencia más que cualquier otro esquema de inmunosupresión el riesgo de microangiopatía trombótica. Y tiene un punto de corte bien importante. Este estudio del grupo de Modena en Italia encontró que si la suma de los niveles de tacrolimus con inhibidor Metor era mayor de 12.5, son pacientes que tienen un riesgo inaceptablemente alto de eventos trombóticos. Y cuando nosotros vemos los niveles que utilizaron en este estudio, yo hago la suma y la suma nos daba casi 15. Entonces, no parece una buena idea esta estrategia y de nuevo, en una población de pacientes de alto riesgo y menos si la exposición sumado a los dos va a ser tan alta arriba de 12. Mucho riesgo de microangiopatía trombótica. Bien. Otra forma de usarlos es introducción temprana y hablamos entre el día 21 y el primer año de trasplante y la introducción tardía. No me voy a detener aquí porque sé que alguien va a hablar de inhibidores Metor. Pero existe otra estrategia de inmunosupresión que antes de conocerla, que antes de saber, para trasplante de hígado, suena enormemente tentadora. Sería lo ideal. O sea, si uno pensara en cuál sería la inmunosupresión ideal para un trasplante de hígado, es el uso de un esquema de inmunosupresión libre de esteroides y ojalá libre de inhibidores de Metor los primeros días. Hablo de los primeros 7 o 14 días. Y aquí es donde cobraría gran importancia el uso de belatacept, de los inhibidores de la coestimulación. En trasplante renal tenemos una muy buena experiencia, muy buenos resultados, pero este estudio en trasplante de hígado, 5 grupos, belatacept dosis alta con micofenolato e inducción, ojo ahí, inducción con basiliximab, ahí hay algo importante, otro grupo sin inducción, otro grupo con dosis bajas versus los tacrolimus micofenolato y tacrolimus solo con esteroides, pues fue un desastre absoluto para el belatacept. Desastre absoluto, tanto que tuvieron que dejar de recoger pacientes por el mayor riesgo de muerte, supervivencia del paciente menor, mayor riesgo de rechazo, mayor riesgo de complicaciones, un desastre completo para el belatacept, motivo por el cual creo que no lo están usando, lo cual no quiere decir que deba explorarse cuál es la mejor forma de usar, como sucede con todos los inmunosupresores, cuál es la mejor forma de usarlo. Yo me niego a pensar de que existe un solo esquema de inmunosupresión para un paciente de trasplante de hígado o de riñón o de pulmón. Hay algún esquema de inmunosupresión que cumple las condiciones de la gran mayoría, pero los pacientes absolutamente todos son diferentes. El paciente, el grupo, el momento, el país, las condiciones, y todo eso tiene que hacer elegir. No puede haber un esquema de inmunosupresión único, porque no estaríamos individualizando al paciente y es algo que en medicina no pasa. Tenemos el que cubre la mayor cantidad de pacientes, pero no es lo que pasa. Ahora bien, algo que también me llama la atención, la función renal en los pacientes con belatacept fue enormemente mejor. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este estudio? Con belatacept les va pésimo, pero demuestra algo muy importante. Y es que si fuéramos capaces
de tener un paciente con trasplante de hígado libre de inhibidores de calcinurina, la recuperación de la función renal es muy alta. Estamos hablando de casi más de 30 mililitros por minuto en este grupo comparado con el que tenía inhibidores de calcinurina. Pero en este escenario, y como fue hecho este esquema, este ensayo, esta experiencia clínica, pues realmente no tiene ningún sentido. Ahora bien, ustedes buscan polioma, no lo sé, para nosotros es enormemente importante. 5 o 10% de nuestros pacientes con trasplante de riñón con inmunosupresión, a excepción de la inducción, inmunosupresión en niveles mucho más baja, tienen nefropatía por polioma. Eso se presenta en el primer año, deja unas secuelas enormes. Para nosotros es un problema gigante el polioma virus, usando la misma inmunosupresión, pero en niveles más bajos que utilizan en trasplante de hígado. Es decir, que si se buscara, con seguridad se encontraría. Es difícil buscarlo para nada. Estudios de citología urinaria, estudios que se hacen mensualmente, con un valor predictivo negativo arriba del 96%. Es decir, tomar una muestra de orina, hacer citología, ¿sí? El paciente no tiene células de COI, descartado tener nefropatía por poliomavirus, absolutamente descartado. Fácil, rápido y barato. Es algo que desconozco si se hace en el escenario de trasplante de hígado. Bien, finalmente les voy a mostrar experiencia de nuestro grupo. Nosotros hacemos trasplante de riñón, más o menos 40 o 50 por año. Esta es experiencia en pacientes que ya completan mínimo 5 años de seguimiento, es decir, no son desenlaces a corto plazo, en el largo plazo. Primera causa nuestra es la glomerulonefritis, seguida de la diabetes. Nuestros riñones en el país, en nuestro país, y por eso siempre hablo de las condiciones, son de los mejores del mundo. Es decir, que nosotros no nos podemos comparar con los resultados de España, de Estados Unidos, de Argentina, porque no es que seamos mejores, sino que tenemos mejores donantes, pero muchísimo mejores que otros países. Entonces deberíamos mostrar mejores resultados. Todos los pacientes tienen un esquema de inducción con timoglobulina del 2012, una dosis muy baja, son 2 dosis, esteroides, tacrolimus para mantener niveles de 5 a 8, aproximadamente 6, 7, y ácido micofenólico. Todos entre el tercer mes y el sexto mes les hacemos una biopsia renal por protocolo. Y a menos que haya una contraindicación, de las cuales podemos hablar, 7 de cada 10 pacientes se les quita de forma abrupta el tacrolimus y pasamos a un inhibidor mTOR. Usualmente everolimus en un porcentaje casi del 70%, junto con esteroides hasta el segundo año, junto con micofenolato. Esta es la probabilidad, y esto lo traigo ¿por qué? Porque es que todos los pacientes son diferentes. Tenemos 9 posibles esquemas de inmunosupresión en nuestro centro, tratando de individualizar cada uno de los pacientes con el objetivo de mejorar los resultados. La gran mayoría de nuestros pacientes, de nuestra población, están en el grupo de mTOR después del tercer o cuarto mes del trasplante. ¿Qué resultados se obtienen? Entonces, la primera causa de pérdida del injerto es muerte del paciente con el injerto funcionante. La segunda causa es inmunológica, que es rechazo. La tercera causa es recaída, pero existe la cuarta causa donde les hablaba de la nefropatía viral, donde está el polioma. Por eso me parece muy importante mencionarlo. Aquí, esto es eliminando a aquellos que se mueren, la gran mayoría de pacientes los perdemos por rechazo, recaída, y nuevamente la nefropatía viral tiene para nosotros un impacto enorme. Bien, filtración glomerular al día 90 es de 65 mililitros por minuto. Ahí no hemos hecho la conversión. Al año, después de haber hecho la conversión, mejora, pero durante el tiempo y a 5 años tenemos una tasa de filtración glomerular excepcional, mayor de 60 mililitros por minuto en más del 80% de los pacientes, como van a ver, ¿sí? Estamos hablando a más de 5 años, población real, medida con diferentes en esquemas a los que les quitamos los inhibidores de calcinurina. El riesgo de anticuerpos donante específico, que para nosotros es de enorme importancia, realmente el uso de los mTOR no significa que se aumente eso. Estamos igual que aquellos que utilizan tacrolimus a 2 y a 5 años. Miren, el número de pacientes con una tasa de filtración glomerular mayor de 60 mililitros por minuto a 5 años es de casi el 70%. ¿Sí? La biopsia, pacientes con inhibidores mTOR a los 5 años que tengan fibrosis o atrofia mayor del 50% en el injerto, eso es menor al 5% de la población. Y siempre tenemos que ir de la mano en la costo-efectividad, porque a veces se nos queda en la cabeza que usar esquemas libres de inhibidores de calcinurina son más costosos. En Colombia, con nuestra población, con nuestros pacientes, quitar el inhibidor de calcinurina y pasarle a un mTOR no solamente nos trae mejores resultados, sino que es menos costoso, es decir, genera una posición dominante. Y esto es eventualmente porque se reduce de forma dramática
el riesgo de cánceres post-trasplante, algo que tiene un impacto no solamente en la supervivencia, sino en la mortalidad. En conclusión, ojo, supervivencia debe ser el objetivo de trasplantar a un paciente, no el rechazo, no la creatinina, nada de eso. Es supervivencia, que tenemos que juntar todos los demás para lograr esto, sí, pero este es el objetivo principal. El riesgo de insuficiencia renal crónica es alto, bastante alto en pacientes con trasplante de hígado, por lo menos en la literatura. La presencia de insuficiencia renal crónica limita este objetivo. Entonces tenemos que trabajar en esto. Hay que identificar los pacientes en riesgo y allí generar estrategias ideales de protección en donde la inmunosupresión es vital. Y la mejor evidencia disponible para lograr se encuentra en diferentes esquemas de inmunosupresión que, repito, todavía les falta estudiar un montón en hígado, en riñón, en pulmón. El uso de un esquema de Belatacept en conversión en riñón acaban de salir los resultados de un ensayo clínico que venimos realizando hace 5 años, unos resultados espectaculares. Y cuando se combina con mTOR en el largo plazo, de verdad que es algo que va a cambiar un poco la dinámica en los próximos años. Es explorar el uso. Muchísimas gracias. ¿Y las preguntas son al final o ahora, Mónica? No lo sé. Las preguntas las vamos a tener al final, doctor Montero. Perfecto, doctor Orrego. Muchas gracias por su excelente charla. Incluso ahí hay una pregunta, si quiere, pues la va mirando y al final entonces pues la puede resolver en la sesión de preguntas, en el chat. Bueno, a continuación tenemos al doctor Martín Garzón Olarte, es gastroenterólogo del grupo de gastroenterología, hepatología y trasplante en la Fundación Cardio Infantil del Hospital Samaritana y profesor titular de gastroenterología en la Universidad del Rosario y es expresidente de la Asociación Colombiana de Hepatología. Él nos va a hablar de mTOR en trasplante hepático. Adelante, Martín. Bienvenido. Martín. Agranda como si fueras a dar la charla con ahí en las diapositivas, en el PowerPoint. ¿Estás ahí, Martín? Sí, acá estoy. ¿Sí me oyen ahora sí? Bueno, entonces los dejo con el doctor Martín Garzón. Bienvenido, no he Martín. podido compartir la pantalla. Pero ya está compartida, ya la estamos viendo. Solamente la tienes que abrir como si fuera un PowerPoint cuando das una charla. Ábrela completamente. Ya tiene compartida la pantalla. ¿Ya está compartida? Sí, solamente ábrela para que quede grande y se pueda ver todo. ¿La están viendo? Sí. Sí, adelante, Martín. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Hepatología, gracias Mauricio, gracias a todos los que han participado y muy especialmente quiero agradecer a Madia Rollave y a Laboratorios Novartis por abrir este espacio, que estoy convencido que estas son las actividades que tiene que hacer la asociación y que deberíamos hacer con mucho más frecuencia y este es el apoyo que necesitamos de la industria. Gracias a la doctora Tapias y al doctor Montero por la introducción porque ahorraron mucho del camino que tengo que hablar. Me voy a limitar por tiempo a muchas cositas específicas de mTOR y específicamente everolimus. La experiencia de sirolimus pues pasó desde que estamos utilizando everolimus. Y como ya dijeron, los protocolos de inmunosupresión cambian de acuerdo a los diferentes centros, no hay un protocolo unificado y hay diferentes grupos de pacientes que hacen que no hay un protocolo único, sino que deben ser, y estoy de acuerdo con el doctor Montero, hay muchos protocolos y es donde viene la inmunosupresión personalizada y esto es para las preguntas porque no podemos hacer la misma inmunosupresión en todos los pacientes. Los objetivos, como ya los dijeron, es mantener la función del injerto, con un mínimo riesgo de rechazo y minimizar los efectos adversos de los medicamentos inmunosupresores. La piedra angular ha sido en trasplante hepático y en general los inhibidores de calcineurina, que su beneficio ha cambiado la historia del trasplante, pero
Todos conocemos su riesgo de nefrotoxicidad, neurotoxicidad, el aumento de riesgo de tumores de recurrencia del hepatocarcinoma y complicaciones metabólicas como la hipertensión y la diabetes. Los mTOR ya nos dijo Mónica, no voy a ampliar mucho porque ya me hizo una muy buena introducción y gracias. Actúan por unión a la proteína, ¿sí? FKB6 y actúan en el complejo mTOR-C1 con un efecto directo en la señal de la progresión del ciclo celular, actuando en inhibiendo la proliferación del ciclo celular en la activación de las células T. Previene el rechazo, preserva la función renal y nos permite disminuir la exposición a los calcineurínicos o descontinuar los calcineurínicos. Y además con unos efectos antineoplásicos que ya nombraron, gracias a un efecto en el factor de crecimiento endotelial y a un efecto antiproliferativo por su acción en las células tumorales, inhibiendo la proliferación y el crecimiento de células tumorales, endoteliales y fibroblastos. Como dijo el doctor Montero, la experiencia de mTOR se está haciendo y está creciendo, sobre todo desde el inicio de everolimus. Los dosis, los niveles, el momento de conversión y la terapia combinada todavía no está estandarizada, pero ha venido progresando. Ya lo dijo la doctora Tapias, los mTOR actúan en la señal 3, inhibiendo la vía del mTOR que actúa en el ciclo celular y no me voy a detener. Ya lo nombró también, todos los inmunosupresores tienen efectos adversos y tenemos que llegar al balance de beneficio versus el efecto adverso, teniendo en cuenta que los mTOR tienen menos ganancia de peso comparado con los corticoides y calcineurínicos, tienen efecto hiperlipidémico que es similar, también tienen un efecto que no es diferente en cuanto a aumento de hipertensión, con un beneficio en el manejo potencial en cuanto a insulina, resistencia a la insulina y riesgo de diabetes, pero con dos cosas importantes y es que definitivamente disminuyen el compromiso renal comparado con los calcineurínicos y tienen un efecto antineoplásico, como ya dijimos. Vamos a hablar de varios estudios que nos están mostrando cómo la historia del mTOR se está haciendo y está cambiando. El primer estudio de everolimus en trasplante hepático es el estudio del doctor Massetti, ¿sí? En el cual se hizo para evaluar el retiro de inhibidores de calcineurina y everolimus en monoterapia en trasplante de novo en receptores para preservar la función renal. Este es un estudio prospectivo aleatorizado abierto de un solo centro, hecho entre el 2006 y el 2008, con 78 pacientes, 52 en el grupo everolimus y 26 en el grupo de ciclosporina. Se hizo inducción para protección renal, como dijo el doctor Montero, basiliximab, día 0, día 4, con inicio tardío del calcineurínico al día 5, y se inicia ciclosporina, y a partir del día 10 se aleatoriza 2 brazos, uno con everolimus 1 miligramo cada 12 horas para lograr niveles de 8 en los primeros 30 días y posteriormente 10 o 8 en el mantenimiento, y ciclosporina acompañando al everolimus en los primeros 30 días, pero con una dosis minimizada, con unos niveles de 100 nanogramos mililitro, contra la inmunosupresión estándar con ciclosporina en los niveles estándar a 30 días y luego mantenimiento con micofenolato. ¿Qué nos mostró el primer estudio del doctor Massetti? Veamos cómo la tasa de filtración glomerular desde el primer mes cambia dramáticamente en los pacientes con everolimus comparado con inhibidor del calcineurínico y es mucho mejor la preservación de la función renal tanto a los 3 meses como a los 12 meses con 88 versus 59 mililitros minuto y a los 12 meses 87 versus 59 mililitros minuto en forma estadísticamente significativa. No solo preserva la función renal, sino que disminuye la tasa de enfermedad renal crónica estadio 3, esto es con una depuración menor de 60 milímetros por minuto a los 12 meses, siendo de 15% para el grupo everolimus contra 52% para el grupo de ciclosporina, inhibidor de calcineurina, sin comprometer la seguridad del paciente ni la sobrevida, con una tasa de rechazo que fue estadísticamente similar en los dos grupos. El segundo estudio es el estudio H2304, que es el estudio del doctor Simeón y que fue el que motivó la aprobación del everolimus por la FDA y por la EMEA. Es un estudio prospectivo en el cual ellos hacen una introducción inicial con sin inducción con basiliximab, hacen una inmunosupresión estándar con tacrolimus, micofenolato y prednisona y al 30 días al mes aleatorizan a 3 brazos. Un brazo que va con everolimus, con tacro reducido,
para luego suspender hacia las 4 semanas o al cuarto mes, suspender el everolimus y continuar solamente monoterapia, suspender tacrolimus con everolimus en monoterapia, un brazo de everolimus con tacro reducido manejando niveles, como dijo el doctor Montero, entre 3 y 5 nanogramos por mililitro empezando trasplante, contra la inmunosupresión estándar con inhibidor de calcineurina y tacrolimus en 8 a 12 nanogramos mililitro para luego bajar a 6-10 y continuar con prednisona tacrolimus. Este estudio, lamentablemente, el brazo de everolimus, sí, como no se hizo inducción con basiliximab, que es a lo que acuden y concluyen los autores, se suspendió el brazo de everolimus en monoterapia por una tasa de rechazo del 26%, estadísticamente mayor a los otros brazos, y continuaron los dos brazos, pero vemos cómo el brazo con everolimus tacro reducido tuvo mucho mejor preservación de la función renal, sí, comparado con el brazo tacrolimus en dosis estándar. Y esta preservación de la función renal no solo se presentó en los primeros meses, sino en el seguimiento completo hasta los 36 meses. En todos los puntos de corte, preservándose la función renal en forma estadísticamente significativa en el grupo tacro-evero reducido, evero-tacro reducido comparado con tacro estándar, sin aumento en pérdida del injerto, mortalidad, ni episodios de rechazo. Posteriormente, el doctor Fischer hace el estudio PROTEC, en el cual aleatoriza, es un estudio controlado aleatorizado para evaluar la conversión de los inhibidores de calcineurina a everolimus después de trasplante hepático. Este es un estudio alemán prospectivo de 16 centros en Alemania que va del 2006 al 2010, en el cual hacen inducción con basiliximab día 0,4 con introducción tardía de calcineurínico, corticoides y ciclosporina. Y quieren comparar un régimen basado en calcineurinas versus un régimen con descontinuación y paso a Emetor everolimus, dosis inicial de 1.5 miligramos 2 veces al día para manejar niveles iniciales de 5 a 12 y reducción de ciclosporina al 70% al momento de la aleatorización. Ellos arrancan y a las 4 semanas aleatorizan un brazo, calcineurina, ciclosporina en dosis estándar, contra reducción de calcineurina 70% e inicio de everolimus, completando a las 8 semanas la retiro de calcineurínico y solamente inhibidor de calcineurina versus everolimus. Querían evaluar la función renal a un año medido por Crocov, por MDRD, y ver la eficacia combinada con la presencia de rechazo, pérdida del injerto y muerte. ¿Qué nos mostró el estudio? La medición de la función renal por Crocov no fue diferente, pero por MDRD sí hubo una diferencia significativa a favor del Emetor, con 7.4 mililitros por minuto, estadísticamente significativa, y nos mostró que la tasa de rechazo fue similar en los dos grupos de trasplante. No se puso en riesgo ni el injerto ni la sobrevida del paciente. Sí hubo una mayor suspensión de everolimus en 27%, de los cuales 15% fue por efectos adversos. Las otras fueron problemas administrativos, cirugías que obligaron a suspender temporalmente el everolimus por su problema de cicatrización y reintroducción posterior. Y nos confirmó que la conversión a un régimen de interleuquina a Emetor 4 semanas post trasplante de novo es aceptable y segura, con un aumento de la preservación de la función renal a favor del everolimus. Posteriormente, el doctor Sterneck hace seguimiento tanto a 3 años, que es la primera referencia, como a 5 años, que es la segunda referencia. Y de los pacientes aleatorizados inicialmente al estudio PROTEC, siguieron 81 pacientes, 33 en everolimus, 27 en calcineurina a 3 años, y por las 3 formas de medir la tasa de filtración glomerular, tanto a 3 años como a 5 años, se ve que hay una preservación de función renal con una diferencia entre 9 y 11 mililitros a favor del everolimus comparado contra los inhibidores de calcineurina. Después del primer año solamente hubo 2 rechazos, que no fue estadísticamente significativo comparando con el grupo de ciclosporina, y confirman que el régimen libre de calcineurínicos con conversión a Emetor es una aproximación promisoria para preservar la función renal en los pacientes con trasplante hepático. Posteriormente, el doctor Saliba, que es del grupo francés, hace el estudio CIMSER, que es un estudio prospectivo en Francia, con 15 centros de trasplante, en el cual hacen seguimiento a 6 meses en un estudio multicéntrico aleatorizado, ¿sí? En el cual hacen inducción con basiliximab, introducción tardía de tacrolimus, con micofenolato más o menos corticoides, y a las 4 semanas aleatorizan a 2 brazos. Tacrolimus en niveles de 6 a 10, más micofenolato y corticoides estándar contra un grupo en el cual inician everolimus,
6 a 10 para lograr niveles entre 6 y 10 y una reducción gradual del tacrolimus bajando 50% al momento de iniciar el everolimus y corticoides, y a las 12 semanas retiran por completo el inhibidor de calcineurina y nos quedamos con everolimus y con micofenolato más o menos corticoides con un seguimiento a 6 meses. ¿Qué nos mostró el estudio CINCER? Vemos nuevamente cómo la preservación de la función renal es mayor en el grupo de everolimus compasado con el inhibidor de calcineurina, ¿sí? Con una tasa de filtración glomerular mayor en 14 mililitros minuto a favor de everolimus, estadísticamente significativo comparado con tacrolimus. Y no solo se preserva la función renal, sino la tasa de enfermedad renal crónica en estadio 3 es mucho menor en el grupo con everolimus que con el grupo con tacrolimus, tanto a las 12 semanas como a las 24 semanas. Problema del estudio CINCER fue, aunque no hubo ni pérdida del injerto ni mortalidad, la tasa de rechazo fue de 10% en el grupo de everolimus contra 2.2%, pero cuando ellos miran y evalúan los pacientes que hicieron rechazo, fueron 9 rechazos, de los cuales 5 fueron leves, 3 moderados, y de los 8 rechazos, 7 tenían niveles por debajo de 5. Y una de las cosas que concluye el doctor es que en los pacientes con régimen libre de calcineurínico y emetor, posiblemente los niveles no deben ser de 3,8, sino entre 6 y 8 o 5 y 8 para mantener la efectividad y disminuir la tasa de rechazo. Otra crítica que se le hace al estudio CINCER es que ellos aleatorizaron pacientes con bajo riesgo de rechazo, no hubo pacientes con autoinmunidad, ni cirrosis biliar primaria, ni colangitis esclerosante primaria, ni con hepatitis autoinmune con alto riesgo de rechazo, lo cual puede cambiar la historia. Posteriormente, el doctor Saliba hizo seguimiento de los pacientes que se aleatorizaron al CINCER en otro estudio que es el estudio CERTITUDE, en el cual estos pacientes fueron o van a ser seguidos a 5 años, y este es el reporte del año pasado a 2 años de seguimiento, en el cual todavía de los pacientes aleatorizados quedaban 65 en el grupo de everolimus, 78 en el grupo de tacrolimus. Problema del estudio CERTITUDE es que una vez pasó el estudio CINCER, que tenía su inmunosupresión bien aleatorizada, la modificación de la inmunosupresión quedó a discreción de los investigadores. Y aquí se armó el relajo, porque a algunos les pusieron tacro, les redujeron tacro, a otros con evero les metieron tacro, a otros con tacro les metieron evero, y eso alteró un poco el análisis de los pacientes. Y los niveles de everolimus manejados fueron entre 6 y 10 y tacro entre 6 y 10. El objetivo primario era ver el cambio en la tasa de filtración glomerular, que va a 5 años, pero están haciendo un corte a 2 años, 24 meses, evaluando nuevamente rechazo, pérdida de injerto y muerte de los pacientes aleatorizados al CINCER. De los 188 iniciales quedaron 143 pacientes. Cuando se hace el análisis global, dada la mezcla que hubo en la inmunosupresión, a partir de los 6 meses se mantuvo la diferencia hasta los 12 meses, pero posteriormente la tasa de filtración se igualó. Pero cuando separamos los grupos y vemos cómo el grupo que estuvo siempre virgen en emetor sin calcineurínico, sí tuvo una diferencia estadísticamente significativa de la tasa de filtración glomerular, tanto con una tasa de filtración en este grupo especial de superior 90.8 versus 58 mililitros minuto en los esquemas con inhibidor de calcineurina. Y la enfermedad renal crónica también fue mucho menor en los pacientes con everolimus en monoterapia comparado con los pacientes que recibieron inhibidor de calcineurina. Nuevamente, en este estudio, la tasa de rechazo es similar en los dos grupos comparados. La descontinuación por efectos adversos fue mayor en el grupo everolimus, pero sin diferencias estadísticamente significativas. Posteriormente, y estos estudios, como decía el doctor Montero, tenemos estudios de inicio temprano en trasplante de novo a los 30 días, con un riñón sin compromiso renal previo a el cambio de la inmunosupresión. También se ha hecho estudio, y este es el estudio español más grande, que es el estudio Everoliver, es el estudio del doctor Bilbao, ¿sí? En el cual se evaluó la mejoría de la función renal en los pacientes con trasplante hepático después de una conversión a everolimus. Es un estudio retrospectivo multicéntrico, ¿sí? De vida real, de uso de everolimus en vida real en España, que quería evaluar la función renal entre el 2011 y 2013, 477 pacientes convertidos a monoterapia o asociación con calcineurínico, a everolimus por cualquier motivo.
La mayoría fue por disfunción renal, 32%, algunos neurotoxicidad y otros por rechazo que fueron resistentes a corticoides o que no pudieron manejar y los convirtieron a tacro-evero. Y everolimus en monoterapia, 13% al mes, 21% a los 6 y 24% a los 12 meses. ¿Y qué mostró el everoliver? En general mostró cómo en todos la función renal se preserva por encima de los calcineurínicos y se recupera la función renal, pero no solamente mostró que se preserva la función renal, sino que en el paciente que tiene deteriorada su función renal, recuperan la función renal en forma estadísticamente significativa y vemos cómo de 45 recuperan y mantienen la tasa de filtración glomerular. Pero además en estos pacientes, ¿qué mostró? Que entre más temprano se haga la conversión, más protegemos el riñón. Cuando ya perdemos y sobre todo baja la tasa de filtración por debajo de 60 mililitros minuto, recuperar la función renal después es más fácil. Y muestra cómo, si la conversión la hacemos en el primer año, podemos recuperar casi 15 a 20 mililitros minuto de depuración renal y mantenerla en el tiempo, comparado si la conversión se hace al año o a los 5 años o después de los 5 años, donde vemos que ya no es posible recuperar filtración glomerular, pero mantiene la filtración y evita el descenso de la filtración glomerular. Nuevamente, la tasa de rechazo es similar en los dos grupos. No hubo mayor tasa de rechazo, pérdida, injerto ni muerte. La descontinuación fue de 30%, pero solo el 11% fue por efectos adversos. Lo otro fue nuevamente por una cirugía que tenían que hacer y volvieron a tacrolimus mientras la cirugía o por causas administrativas, pero solo 11% era por efectos adversos. Esto los doctores concluyen que la conversión a un régimen con everolimus es posible, es efectiva, es tolerable y si la reconversión se hace en forma temprana, permite una reducción o eliminación del calcineurínico con mejor protección de la función renal. Más recientemente, el doctor Mancia, que es el de Roma y un grupo italiano, hace este estudio, que este es un estudio retrospectivo de casos y controles del 2009 al 2015, con everolimus de inicio, día 0, versus una inmunosupresión basada en calcineurínicos en pacientes con trasplante. Quería ver la eficacia y la factibilidad desde la conversión a evero y tacro reducido desde el día 1 comparado con tacro de liberación prolongada y ácido micofenólico, manteniendo unos niveles para proteger la parte renal 2 a 5 de everolimus. Miremos estos niveles, 2 a 5, con tacro reducido 3 a 5, contra tacro estándar 6 a 10 nanogramos por mililitro. Dosis de inicio de 0.15 y dosis reducida de 0.05 de inicio de tacro reducido contra el grupo control en dosis estándar de 0.1 miligramos kilo más micofenolato e inducción con basiliximab. E hicieron medición de la función renal a la semana 1, a la 2, al mes 1, 3, 6, 12 y 24. Y querían ver la evolución de la función renal, 71 pacientes en el grupo de evero tacro reducido contra 61 pacientes en tacro con antimetabolitos. ¿Y qué nos mostró? Que la sobrevida es exactamente igual, no afecta la sobrevida de los pacientes, pero miren cómo desde la segunda semana, desde el día 15, la curva se diferencia y la tasa de filtración glomerular se mantiene en los pacientes con el tacro reducido, esquema de tacro reducido de everolimus, y es el primer reporte de inmunosupresión libre de esteroides, basada en everolimus con tacro reducido, comparado con tacro estándar desde el día 1, con una sobrevida similar, con una tasa de rechazo que fue similar en los dos grupos y no hubo diferencia, y con una protección de la función renal desde la semana 2 hasta el mes 12, concluyendo que el everolimus o esta inmunosupresión basada en everolimus con tacro reducido es segura y efectiva. Y en forma importante, no hubo mayor trombosis de la arteria hepática, hubo una mayor incidencia de hernias incisionales, pero no hubo otras complicaciones quirúrgicas asociadas al uso temprano del everolimus. Finalmente, les quiero mostrar, este es un metaanálisis del doctor Lim, en el cual hace una revisión sistemática y metaanálisis del uso de everolimus para retiro o reducción de los calcineurínicos en pacientes con trasplante hepático. Están evaluando el uso de mTOR con calcineurínico minimizado versus retiro de calcineurínico, ver los efectos de everolimus en sobrevida y efectos adversos, los cambios en la función renal al año. Cogió 4 estudios aleatorizados con 893 pacientes, 465 en everolimus, 428 en calcineurínico,
3 estudios con inicio temprano, eso es 30 días, un estudio con inicio tardío, 12 a 60 meses. Los 4 estudios preservó la función renal a 12 meses. La mejoría de la función renal se presentó con aumento de la tasa de filtración glomerular en general de 7.4 mililitros minuto, pero si la conversión fue temprana, de 10.2 mililitros minuto comparado con calcineurínico. Y los mTOR no estuvieron asociados a aumento de rechazo, ni aumento de pérdida del injerto, ni a mortalidad. La función renal alterada, cuando ya se hace la conversión tardía y hay compromiso renal, fue menos efectivo. La disfunción renal es reversible y recuperan, como nos mostraba el estudio de Veroliver del doctor Bilbao, que recuperan parte de la función renal, y por eso el cambio temprano menor daño preserva la función renal. Y esto es, obviamente, cogió el estudio del doctor Massetti, que ya dijimos, el de Simone, que ya dijimos, y el del doctor Fischer, que es el estudio PROTECT, que ya dijimos, en los cuales en todos se preservó la función renal sin compromiso en seguridad, sobrevida o aumento de rechazo. Es tanta la cantidad de información que está saliendo de algo que creíamos que tenía un papel limitado, pero que nos ha ido mostrando en el tiempo, que está logrando una posición dentro de un esquema o dentro de una opción de esquema con protección renal en los pacientes con trasplante, que ya empiezan a salir diferentes consensos, y es así como el doctor Saliba empieza a hacer el consenso francés de uso de everolimus. Los doctores de Italia y el doctor de Simone hacen el consenso del grupo de trabajo italiano, y el grupo español del doctor Bilbao también sacan las recomendaciones, y ya tenemos 3 consensos en Europa, lo cual quiere decir que se está utilizando, que se está afinando el uso y que se le está abriendo un papel y una posición posiblemente a los mTOR en la inmunosupresión en el trasplante hepático. Y de todos en general, ¿qué concluyen? Evero Tacro reducido tiene eficacia y seguridad a 12, 24 y 36 comparado con inmunosupresión estándar con Tacro. La monoterapia precoz, sobre todo si no se hace inducción con basiliximab, no se recomienda por riesgo de rechazo, pero los regímenes basados en everolimus con calcineurínico modificado presentan mejores resultados en función renal con igual eficacia y seguridad. El régimen previene la disfunción renal tanto en trasplante de novo como en el periodo de mantenimiento. En el paciente que ya tiene disfunción renal establecida, disminuye la exposición al calcineurínico y nos permite retirar el calcineurínico con mejoría de la función renal. Y esto va a preservar la función renal tanto en la inducción como en el mantenimiento, y los impactos en el trasplante hepático van a disminuir en cuanto a morbilidad, supervivencia y costos, como nombraba el doctor Montero. Es así que ya empiezan a sacar sus organigramas, y esto es del esquema español, donde ellos dicen, si vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar y a las 4 semanas hacemos inmunosupresión estándar, inducción con basiliximab, tacro, esteroides, mico, y a las 4 semanas arrancamos con 0, si vamos a empezar de nuevo 1 miligramo cada 12 horas, retiramos mico y dejamos tacro y esteroides, hacemos niveles, y cuando tengamos niveles, no 3.8, 5.8, ¿sí? Retiramos o dejamos tacro reducido manejando niveles entre 5 y 6 con evero, o podemos cambiar a micofenolato. Si es el mantenimiento, lo mismo, viene con calcineurínico, micofenolato y esteroides, arrancamos a una dosis menor, 0.75 miligramos, podemos retirar micofenolato y continuar tacro reducido o el calcineurínico reducido y esteroides, y una vez tengamos los niveles entre 5 y 8, podemos quedar con evero mico o con evero y tacro reducido. Finalmente, puntual en cuanto al uso de los mTOR en su efecto antineoplásico, son estudios hechos basados en 3 metaanálisis que cogieron estudios retrospectivos. El problema es que tuvieron escaso número de pacientes, los criterios no fueron uniformes en cuanto a las características del tumor de alto o bajo riesgo de recurrencia, y se beneficiaron solo los pacientes en criterios de Milán. El estudio del doctor Geisler es el estudio más grande que se ha hecho, ¿sí? Que el del doctor Geisler, el estudio Silver, que es un estudio prospectivo aleatorizado a 8 años, en el cual miró la sobrevida libre de recurrencia, que fue útil a los 3 y 4 años, pero después no. Fue útil en los menores de 60 años y en los pacientes que estaban en criterios de Milán, pero los que estaban por fuera de Milán. Y recientemente hay esta revisión sistemática en el uso de sirolimus o everolimus en el seguimiento de los pacientes por carcinoma hepatocelular. Discúlpenme esta gráfica, pero pues no quería hacer muchas slides. En general, el beneficio se presentó a los 3 años y algo a los 5 años. Y de nuevo, el beneficio se presentó en los pacientes que estaban dentro de criterios de Milán, pero no en los pacientes que están por fuera de criterios de Milán.
y hace falta más evidencia y más estudios para evaluar la función de los mTOR en cuanto a su actividad antineoplásica y antiproliferativa y en la recurrencia del hepatocarcinoma. Finalmente, para llevar a casa, los calcineurínicos siguen siendo la terapia inmunosupresora, la base de la inmunosupresión. Los mTOR han demostrado o están demostrando que tienen una estrategia, que es una estrategia bien establecida para reducir o retirar los calcineurínicos y preservar la función renal. Son seguros y eficaces comparado con la inmunosupresión basada en calcineurínicos, tanto en trasplante de novo como mantenimiento. Se está afinando cómo utilizarlos y nosotros hemos ido aprendiendo, como lo va a mostrar ahora Oscar, y esto ha sido un proceso y creo que nos falta mucho por aprender. Los niveles deben estar entre 5 y 8. Si están por debajo de 5, nos van a rechazar. Si están por encima de 8, vamos a tener efectos adversos. Dislipidemia, úlceras orales, proteinuria, que ajustando dosis se puede arreglar. El problema es que en muchos estudios, al primer efecto adverso, suspenden y cambian. Pero si ajustamos dosis y traemos a niveles, podemos manejar muchos de estos efectos adversos y disminuir la tasa de retiros. La conversión a una inmunosupresión libre de calcineurínicos debe ser en pasos, no podemos de una destetar lo que eso lo mostró el estudio CINCER, sino hacer un descenso del 50% y luego sí, o reducir o cambiar la combinación si vamos a cambiar a veromicofenolato. Si hay una proteinuria mayor a 600, 800 miligramos previo al inicio, es preferible no iniciar por deterioro adicional de la función renal, como ya dijo el doctor Montero. El tiempo de conversión es ideal, menor a 1 año, entre más temprano mejor, sabiendo que después de 5 años el beneficio en recuperación renal no va a ser tan grande, sí preserva la función renal, pero no va a haber tanto beneficio. Y dado que los tumores sólidos y enfermedad linfoproliferativa son dependientes de vía mTOR, se sigue esperando mucho de ellos en el uso de hepatocarcinoma y neoplasias, pero hacen falta estudios adicionales y mayor evidencia al respecto. Muchas gracias y esto es lo que yo tenía para contarles. Bueno, muchas gracias, doctor Martín Garzón, por tan completa revisión. A continuación, tenemos al doctor Oscar Beltrán, quien va a darnos la charla de experiencia de mTOR. El doctor Beltrán, muy conocido por todos, es gastroenterólogo y patólogo, es fellow de la Asociación Americana de Hígado, que trabaja en la Fundación Cardioinfantil en el grupo de trasplante y de patología y trasplante, es el jefe del servicio de gastroenterología y es el líder del grupo de investigación UNOVA Colciencias, además profesor titular de la Universidad del Rosario. Buenas noches, doctor Beltrán, y bienvenido con su charla. Muchas gracias. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, estás perfecto. Perfecto. Yo quisiera primero hacer referencia a lo que está pasando con la indicación de trasplante en nuestro medio. Esta primera gráfica no se ve claramente pero es del 2005 al 2012, en que veíamos que la principal causa de trasplante era tanto las enfermedades autoinmunes, tanto la CVP como la cirrosis autoinmune, que representaba más o menos el 29%. La cirrosis alcohólica, el 19%, virus C, el 17%, y la cirrosis criptogénica, el 12%, y 11% en las neoplasias. Y lo que vemos en este segmento del 2013 al 2020, en nuestro centro de trasplante, es que involucra aproximadamente en este segmento del 2013 al 2020 300 pacientes trasplantados, vemos que está creciendo la cirrosis criptogénica y ahora representa un 20%, que ha descendido la hepatitis C al 12% y las enfermedades autoinmunes, hepatitis autoinmune, CVP y colangitis esclerosante a un 18%, aunque proporcionalmente el hepatocarcinoma sigue siendo una causa importante y ha aumentado los casos de hepatitis B. Entonces, ¿qué es lo que quisimos ver? ¿Qué pasaba en ese grupo, en esa segunda cohorte de 300 pacientes de nuestro centro? Y lo que vimos es que el 26% de los pacientes que trasplantamos tienen diabetes pretrasplante, que un 28% de los pacientes que trasplantamos
tenían una creatinina mayor de 1, entendiendo que es significativa una creatinina mayor de 1 en un paciente cirrótico dentro del contexto que mencionaba el doctor Montero de una masa muscular disminuida. ¿Y qué vimos en el post-trasplante? Que en general una creatinina mayor de 1 se presentaba en el 41% de los pacientes en cualquier momento de la evolución. Y cuando vemos, ya mirando la tasa de filtración glomerular, encontramos que en nuestro grupo el 19% de los pacientes tienen una depuración menor de 60 cc por minuto, que más o menos se acomoda a las gráficas mostradas por el doctor Montero de que aproximadamente en la mayoría de los grupos de trasplante hepático, después del intestinal, el estudio de ojo publicado en el año 2003 mostró que la segunda causa de daño renal era en el grupo de trasplantados y que era alrededor del 20%. Pero cuando miramos en esta cohorte, vemos que la disfunción renal post-trasplante se presenta sobre todo en los primeros 6 meses, que alcanza a ser del 72%, mientras que es 14% entre los 6 y 12 meses y 19% después de los 12 meses. Entonces, en ese contexto de compromiso renal en nuestros pacientes, quiero contar la experiencia de lo que ha pasado con la conversión a everolimus. Llevamos 726 trasplantes hepáticos, de hecho, de 150 pacientes pediátricos, de tal modo que tenemos 573 pacientes adultos de trasplante hepático. Y lo que vemos en nuestro grupo es que se ha usado everolimus en 104 pacientes, 60 hombres y 44 mujeres. Y en general, la etiología de la enfermedad hepática previa al trasplante en estos pacientes que hemos usado everolimus es criptogénica, virus de la hepatitis C y alcohol. Es interesante mencionar que criptogénica en general son pacientes con NASH, más de la mitad, de tal modo que esos pacientes son diabéticos y probablemente pueden ser más susceptibles, como veíamos, 1 de cada 4 de nuestros pacientes trasplantados tiene diabetes. En segundo lugar, los pacientes con hepatitis C frecuentemente hacen daño renal y esto podría ser una explicación dentro de este contexto. ¿Cuál era la inmunosupresión que el paciente tenía antes de iniciar el everolimus? Y lo que vemos es que la mayoría de nuestro esquema, como la mayoría de los grupos, usamos tacrolimus. En este caso de la conversión, el esquema más frecuente era tacrolimus. Después el esquema con ciclosporina, que era un 11%, y había algunos pacientes que venían recibiendo sirolimus antes de que fuera aprobado el everolimus y como se consideró que de acuerdo a los cambios de los planes de beneficio no se podía utilizar el sirolimus en los pacientes trasplantados, algunos de esos pacientes migraron a everolimus. ¿Y cuál fue la causa de conversión a everolimus? Vemos que la mayoría de los pacientes fue disfunción renal, fue un efecto antineoplásico, no hepatocarcinoma, un antecedente de hepatocarcinoma, sobre todo antes de que fuera publicado el estudio Silver, y otras circunstancias en algunos pacientes, trastornos metabólicos, por ejemplo, diabetes de difícil manejo, etcétera, en que se consideró la posibilidad de manejar estos pacientes con everolimus. Cuando nosotros miramos, tengo que decir que esto es un estudio, estamos hasta ahora recogiendo la información. Tengo que agradecerle a nuestros fellows que están trabajando en esto e indudablemente estamos en ese proceso todavía de estos casi 600 pacientes. Pero lo que vemos es, queríamos mirar si nosotros éramos congruentes y estábamos haciendo minimización del inhibidor de calcineurina o pasábamos de una vez a everolimus. Y lo que vemos es que en general es 50-50 aproximadamente. Es decir,
En un grupo de pacientes se puede minimizar el calcio neurínico y en otros podemos pasar a iniciar el everolimus. Cuando vemos cuál es la tolerancia del everolimus en nuestro grupo de pacientes, con sorpresa encontramos que es relativamente alta la intolerancia. Es decir, que un 34% de nuestros pacientes suspendieron el everolimus y solo lo continuaron un 66%. Y cuando vemos cuáles son las causas, encontramos que 12 pacientes, porque son 35 aproximadamente, 12 pacientes desarrollaron proteinuria en el seguimiento del paciente con la inmunosupresión. 12 pacientes tuvieron otras. Y en este contexto, hay que decir que 4 pacientes se suspendió transitoriamente porque iban a ser sometidos a cirugía. 8 pacientes hicieron rechazo y entendemos que probablemente creemos que una de las causas del rechazo es porque nos aceleramos en quitar el micofenolato y probablemente no esperamos a que tuviera unos niveles más altos de 5 nanogramos por mililitro para suspender el micofenolato en el caso de que estuviéramos haciendo tacrolimus minimizado más everolimus. Esa circunstancia se presentó entre 4 y 5 pacientes, de esos 8 que presentaron rechazo. Tuvimos lesiones de piel y tuvimos hipertrigliceridemia. En 12 pacientes también por otras causas tuvimos un paciente con una polineuropatía, tuvimos otro paciente que tuvo una neumonitis asociada al everolimus en general, pero son múltiples las circunstancias en estos 12 pacientes que tuvimos la necesidad de suspender el everolimus. A ver. Bueno, y cuando miramos qué pasó con nuestros pacientes, vimos que el cambio de everolimus en general se realizó en promedio a los 20 meses post-trasplante. Pero con sorpresa, mirando estos pacientes que continuaron con el everolimus, vimos que en general a 12 meses hubo un descenso de más de 1 de la creatinina, de 2.89 a 1.18 promedio, y que fue estadísticamente significativa. Vimos que en general, aunque los datos todavía no son muy, nos falta información y revisar más historias porque teníamos problemas de algunos datos con la tasa de filtración glomerular, pero en general vimos que la mayoría de los pacientes los estábamos cambiando con 48 cc por minuto de tasa de filtración glomerular, que de pronto es un poco tarde para tomar estas decisiones. Y veíamos que en general estábamos cambiando estos pacientes en promedio a los 20 meses. Pero a pesar de esa circunstancia, se ve que hay una reducción importante, significativa, del uso del everolimus con relación a la tasa de filtración glomerular. Entonces, para finalizar, ¿qué podríamos decir nosotros? Y es el protocolo que estamos siguiendo en nuestro grupo, en que en general hay que identificar el factor de riesgo de este paciente para desarrollar compromiso renal. Es muy claro que si usted, hay literatura que soporta de que hoy tenemos que usar niveles de tacrolimus alrededor de 8 a 10, pero más hacia 8 que a 10. E indudablemente detectar tempranamente, desde los mismos factores de riesgo pretrasplante, cuál paciente puede hacer daño renal. En segundo lugar, que cuando vemos que hay una tasa de filtración que se acerca a 60 cc por minuto, tenemos que tomar decisiones antes y no esperar a que se vuelva una tasa de filtración glomerular por debajo de 60, en que probablemente podemos no alterar la historia natural de la enfermedad renal si no lo hacemos a tiempo.
y en general recomendamos como nuestra primera estrategia minimización de los inhibidores de calcio en la orina, tratando de dar tacrolimus 3 nanogramos por mililitro y en general cerca de una depuración que esté de 60 cc por minuto. Cuando tomamos la decisión de convertir de tacrolimus a everolimus, fíjese que es la segunda instancia, que en nuestro estudio, tratando de evaluar cuál era nuestra actitud, probablemente no la estamos siguiendo muy a la letra con relación a la recomendación, pero en general, si decidimos usar tacrolimus y everolimus, y sobre todo cuando vemos que no funciona con nuestra primera estrategia, pues indudablemente antes de tomar esa decisión a este paciente tenemos que hacer una depuración y una proteína en orina de 24 horas. Y si este paciente tiene una proteinuria mayor de 500 miligramos en 24 horas, pues este paciente no es candidato para esa opción. Y tenemos, no te presento los datos todavía porque no están depurados, pero tenemos algunos pacientes que probablemente dentro del deterioro de la función renal no podemos usar inhibidores de calcio en orina y que probablemente la mejor estrategia, everolimus micofenolato o micofenolato prednisona, pero en general esos niveles de everolimus son entre 5 a 8 nanogramos por mililitro, que es, digamos, la meta que debemos mantener, como lo decía Martín. En general, los efectos secundarios se presentan cuando tenemos niveles por encima de 8 nanogramos. Y todavía es claro, no hay suficiente evidencia para pensar en minimización en los pacientes de etiología autoinmune, en los pacientes con retrasplante, en los pacientes que haya rechazo, y en general hay discusión sobre el rechazo corticoide resistente, el uso del everolimus. Pero yo creo que la experiencia hasta ahora la estamos adquiriendo y hemos aprendido día a día con el manejo de estas estrategias, tratando de disminuir los niveles o la toxicidad relacionada con los niveles de calcio en la orina. Probablemente estamos usándolo muy tarde. Segundo, probablemente estamos demorando, es decir, no pensar tempranamente en que ese paciente que tiene un factor de riesgo para compromiso renal, hay que hacer una intervención temprana. Y lamentablemente el basiliximab no está incluido dentro del plan de beneficio en los pacientes con trasplante hepático, y esa estrategia que era muy buena, nosotros la abandonamos porque se le cargaba, era el paquete y no era reconocido por el plan de beneficios. Pero esta puede ser una estrategia juiciosa. ¿Qué nos preocupa? Que todavía tenemos 1 de cada 3 pacientes tiene alguna circunstancia por la que hay que suspender el everolimus. Yo creo que hay que ir aprendiendo y buscando cuál es ese grupo de pacientes que se puede beneficiar de esta estrategia para proteger el riñón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Beltrán. Sería a ver si todos los que participaron en la conferencia aprenden los mismos. Tenemos 2 preguntas de la audiencia. Esta pregunta ya se las voy a leer acá y las pueden observar ustedes. Espérate un segundo, chat. Bueno, tenemos esta pregunta, bueno, que sería para el doctor Montero. El doctor Roger Martin nos dice que en pacientes que a pesar de un correcto manejo de volumen intraoperatorio desarrollan oligoanuria en su posoperatorio inmediato, ¿cuál es su opinión sobre el inicio temprano durante las primeras 24 horas de terapia de reemplazo renal post-trasplante de hígado? ¿Y qué modalidad de terapia reemplazo renal sería la adecuada? Bueno, interesante. Basado en lo que hemos visto, yo pienso que la probabilidad de someter a diálisis a un paciente en el post-trasplante inmediato debe estar
o debe pensarse, debe estar casi lista antes del trasplante. ¿Qué quiere decir esto? Esto depende del riesgo de insuficiencia renal que presenta este paciente. Por eso la importancia de emplear cualquiera de las que hay, algunas, y eso debe ser en cada grupo, en cada clínica con su grupo de nefrología, el grupo de trasplante de cirugía, establecer cuál es el riesgo pre-trasplante de un paciente en desarrollar insuficiencia renal aguda. Entonces, un paciente en el post-trasplante inmediato con oligoanuria, lo primero que tenemos que hacer es tratar de convertir esa insuficiencia renal aguda en una insuficiencia renal aguda no oligúrica. Y la mejor opción es el uso de diuréticos, siempre y cuando el estatus de volumen no lo permita. Pero si yo tengo en ese paciente un índice de riesgo renal pretrasplante alto, vamos a basarnos en el que les dije, en el RRI, un índice que esté arriba de 1.2, yo ya sé que el riesgo o la probabilidad de recuperación rápida de ese paciente post-trasplante es muy bajo. Hay que iniciar terapia de reemplazo renal inmediato. Al contrario, tengo un paciente en el pretrasplante con un índice de riesgo muy bajo, menor a 1, con una creatinina sérica menor a 1, un muy buen manejo perioperatorio, entonces podemos esperar que con la optimización, con la reanimación y la optimización sea suficiente para que ese riñón comience a funcionar pronto sin necesidad de diálisis. Entonces, repito, requiere un estudio previo. Ahora, ¿cuál modalidad de terapia de reemplazo renal sería la adecuada? Entonces, esto depende de la estabilidad hemodinámica del paciente. Las dos que se utilizan son o hemodiálisis aguda o terapia venovenosa continua. ¿Cuándo utilizar hemodiálisis aguda? Dos situaciones específicas: hipercalemia o edema pulmonar, es decir, sobrecarga de volumen. Ahí no hay nada mejor que la hemodiálisis convencional. En pacientes con inestabilidad hemodinámica y o riesgo o edema cerebral, la terapia de reemplazo, la terapia venovenosa continua sería lo ideal. Muchas gracias, doctor Montero. Una pregunta también del doctor Martín. Dice, teniendo en cuenta que en el tratamiento con anticuerpos en los pacientes en los cuales queremos retardar el inicio de anticalciurínico, estrategia de protección de función renal, inicio al día quinta, debemos usar obligatoriamente un inductor mono o policlonal. Doctor Montero. ¿Perdimos el sonido? Perdón. Desde mi punto de vista, evidentemente no soy especialista en hígado, pero algo que sí hemos aprendido en trasplante renal es que el uso de inducción nos permite o nos da un colchón de tranquilidad enorme. Primero, porque hoy en día sabemos que los diferentes inductores en dosis muy bajas producen un gran beneficio, una gran eficacia. Segundo, en trasplante renal, incluso el uso de los inhibidores de calcineurin es tardío. Casi que cualquier grupo en el mundo espera tener un nivel de creatinina muy bajo para iniciar un inhibidor de calcineurina. ¿Y cómo lo hacemos? Con tranquilidad, porque estamos protegidos usualmente por inducción universal. Si es monoclonal o policlonal, pues es algo que depende muchísimo del riesgo inmunológico de cada paciente y obviamente los resultados de cada uno. Pero desde mi punto de vista y lo que hacemos en trasplante renal es el uso de inducción universal para permitir una recuperación adecuada del riñón, manteniéndolo seguro desde el punto de vista inmunológico. Mauricio, Mónica habla. En todo caso... Sí, Mónica, ¿algún comentario? Sí. Pon la cámara, por favor, Mónica. Ya. En todo caso, para trasplante de hígado, nosotros sí tenemos dificultades en usar anticuerpos. ¿Me escuchas ahí? Para usar anticuerpos monoclonales, puesto que tenemos dificultades regulatorias de INVIMA, entonces el basiliximab no tiene regulación para trasplante de hígado solo, sino cuando es combinado con riñón. Obviamente el escenario ideal es en los pacientes que tengan disfunción renal, pues no dar inhibidor calcineurínico desde el comienzo del trasplante, sino como ha dicho el doctor Montero, cuando tengamos una creatinina estable y como lo mencionó también el doctor Beltrán, cuando
tengamos una tasa de filtración segura para que ese doble insulto que le vamos a dar al riñón no sea perjudicial en el funcionamiento a futuro. Pero sí hay que mencionar que en trasplante de hígado, cuando no es combinado, tenemos algunas dificultades en el uso de los anticuerpos. Desafortunadamente ya es más por temas regulatorios y por registro en VIMA, aunque pues obviamente otros centros lo usan con algún ajuste al valor del paquete de trasplante. Gracias, Mónica. Yo tengo una pregunta de que estamos, pues que hemos tenido la oportunidad con Oscar de participar en las guías de la SIN, de paciente hepático, y pues ahora con esto del COVID, que tenemos tantas dificultades, pues, ¿cuál es la experiencia de cómo sería la inmunosupresión, tanto en paciente hepático como en paciente renal, con el riesgo que puede existir en pacientes pues, que se infecten o que se puedan adquirir la infección en el hospital o que tengan un donante infectado? ¿Cuál sería pues, como el comentario acerca de esto? Bueno, hay dos comentarios al respecto. Lo primero es la publicación del COVID Search colaborativo que salió hace 15 días. Documentó que pacientes que eran sometidos a cirugía mayor, mayores de 70 años, cirugía oncológica, ¿sí? El 50% de esos pacientes que tienen un COVID, que son asintomáticos y tienen un COVID incubado, sin síntomas, el 50% y desarrollan su enfermedad posteriormente, desarrollan el COVID después de la cirugía, 50% terminan en soporte ventilatorio y 20 a 30% se mueren. Entonces, es importantísimo hoy, no se sabe todavía cuál sea la mejor estrategia, probablemente se está recomendando que antes de, inclusive en el trasplante, se esté usando, uno, el PCR, que es la limitante grande porque hay que tenerlo antes de las 12 horas. Dos, el TAC de tórax como tamizaje para sospechar si tiene un COVID y probablemente el IgM va a ayudar a tomar esas decisiones. Es en el contexto pre. En el contexto post, si tenemos un paciente que sufre una infección por SARS-CoV-2, lo que hay que hacer es, en primer lugar, ese paciente hay que manejarlo hospitalizado. En segundo lugar, ese paciente hay que suspender los antimetabolitos. Y en tercer lugar, si ese paciente tiene una infección severa que implique manejo en cuidado intensivo, probablemente habrá que suspender la inmunosupresión y usar dosis endovenosas de metilprednisona a dosis bajas. Pero indudablemente todavía no tenemos mucha experiencia en nuestro medio al respecto. Primero porque hoy hicimos el primer trasplante después de 3 meses hepático y entonces esa situación todavía en esta área, Bogotá, probablemente en Medellín estén en otra situación diferente porque los paisas son muy juiciosos en ese sentido y estén en otro momento epidemiológico diferente. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Martín, Mónica? Doctor Montero quiere hacer una pregunta. ¿O de nefrología del doctor Montero? Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos con diferentes nefrólogos del país. Tenemos unos guías de manejo de pacientes COVID-19 y trasplante de renal. Y probablemente la inmunosupresión es similar en los grupos con trasplante de órgano sólido. Hay 3 puntos claves, bien claves. La edad del paciente, la presencia o no de infiltrados y la saturación. Con esas 3 variables se deben tomar decisiones. Pacientes menores de 55 años, confirmado COVID-19, que no tengan infiltrados pulmonares y que no tengan problemas en la saturación, es decir, saturación de oxígeno mayor del 92% con FI2 al 21, ningún cambio en la inmunosupresión. Paciente monitoreo en casa. Menor de 55 con presencia de infiltrados, pero sin saturación, retiro del micofenolato o retiro del mTOR. Mantener el tacrolimus y los esteroides y hospitalizar para ver evolución.
y menor de 55 años con infiltrados, con problema de saturación menor del 92%, suspender micofenolato o Emetor, reducir 50% dosis de tacrolimus y mantener los esteroides. Mayor de 55 años son pacientes de más riesgo y el punto de 55 es basado en nuestros datos y igual, presencia de infiltrados o presencia de saturación, suspensión de todos los inmunosupresores, a excepción del inhibidor de calcinurina, que se reduce en los que tienen infiltrados y problemas de saturación a menos de un 50%. Bueno, muchas gracias, doctor Montero. Aquí hay otra pregunta, yo creo que ya casi para terminar, que ya hemos extendido más de casi 24 minutos. Ya casi vamos a la media hora de extensión. Pero hay una pregunta del doctor Gabriel Sebastián Díaz. Si existe alguna indicación en hígado para buscar rechazo mural y hacer coloraciones de C4D en la biopsia, fuera del rechazo hiperagudo. ¿Algún comentario, Mónica, Martín, Oscar? Sí, las técnicas de C4D son difíciles de estandarizar, pero sí se recomienda para la sospecha del rechazo humoral, puesto que claramente el manejo es muy diferente. Tenemos dificultades en cuanto a la parte del procesamiento, pero pues con los patólogos, por lo menos acá de nuestra institución, se hace de rutina en todos los pacientes que son sometidos a biopsia hepática post-trasplante. ¿Otro comentario, Oscar, Martín? Y yo creo que ya para, pues creo que terminar, quedan 5 minutos, pudiéramos hacer la otra pregunta. El doctor Lenis nos pregunta el uso del Emetor en trasplante combinado de hígado-riñón por enfermedad poliquística sin nefrectomía previa. ¿Qué opinión hay al respecto, doctor Montero? Independientemente de la etiología de la falla renal, en nuestro caso, nosotros nunca, bueno, en pacientes que tienen donantes con criterios estándar, nunca usamos Emetor de entrada. La razón es mayor riesgo de necrosis tubular, de función retardada del injerto, problemas quirúrgicos, problemas de colecciones, mayor riesgo de rechazo. Entonces, nosotros, independientemente si hay o no una enfermedad poliquística previa, todos los pacientes van con esquema de tacrolimus micofenolato y hasta el tercer mes, de acuerdo a la biopsia, de acuerdo al comportamiento inmunológico, de acuerdo a la proteinuria, de acuerdo a la función renal, hacemos conversión a un Emetor. Que sea una indicación específica en trasplante renal, no. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hacemos la última pregunta acá al doctor Juan Carlos Restrepo. Hay 2 preguntas muy relacionadas en el tipo de inducción que se utiliza, si la usan siempre en los trasplantes combinados de hígado-riñón, y cuántas dosis de basilizumab se utilizaría, digamos, si se usara inducción. Para combinado hígado-riñón siempre van con basilizumab, esquema día 1-5. ¿Y cuántas dosis, con una sola dosis sería suficiente? Se preguntan acá en el panel. ¿O cuál es el protocolo que ustedes utilizan? 1 y 5. De acuerdo, es igual. Bueno, yo creo que pues, ya llevamos casi ya media hora de preguntas. Yo creo que pues, ha sido una discusión bien interesante. Quiero agradecer a todos los que participaron en estas charlas, al doctor Montero, al doctor Beltrán, a la doctora Mónica y al doctor Garzón, y agradecer a Madi Arroyave por el apoyo y a Novartis. Y como decía el doctor Garzón, por supuesto, a través de la Asociación Colombiana de Hepatología, ya aprovechando que tenemos una plataforma, poder continuar haciendo estas educación continuada y presentación de casos y discusión de casos, que me parece muy importante. No sé si tienen alguna otra cosa para decir, doctor Beltrán, doctor Montero, doctor Garzón, doctora Tapias. Muchas gracias a la asociación por la oportunidad de seguir discutiendo estos puntos que son muy importantes
en la mayoría de nuestros hospitales donde hacemos trasplante hepático. Muchas gracias, doctor Montero, muy amable, muchas gracias. Gracias, Mauricio, gracias a la asociación, a Patti, que estuvo muy encima de todo esto, y a Novartis, y en especial a Madia Rollave, que fue con la que se generó y se creó este espacio, y creo que logramos hacer una buena reunión, y esta es la idea de la asociación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Un placer, un honor absolutamente enriquecedor. ¿Cómo se aprende cuando estamos con otras especialidades? ¿Ah? Aprendí muchísimo hoy, hola. Muchas cosas que nos preguntamos, me las resolvieron hoy. Y nosotros, y ojalá pudiéramos tener, exacto, mucho más manejo cercano de todas las especialidades, ¿de acuerdo? Esto es enriquecedor por donde lo veamos. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Siempre tuvimos bastantes personas que ingresaron. Les quiero agradecer. Sí, la hora es difícil, pero bueno, muchas gracias a todos por participar y a todos por estar conectados. Entonces, damos terminada la charla y nos veremos en otra oportunidad. Feliz noche, gracias. Feliz noche a todos. Gracias.